¿Cómo están? Bendiciones. Les saludo en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo para traerles un mensaje de la palabra del Señor en medio de este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Para muchos quizá algo muy nuevo, estar en casa, quedarse en casa con los hijos, con la familia. Hay muchos que no tenían esa costumbre, entonces eso les está produciendo a muchos cambios de ánimo y cosas. Así que para todos ellos vaya este tiempo que queremos dedicar, estos minutitos que le vamos a entregar para hablarles de cosas que son de Dios, cosas que tienen que ver con nuestra parte espiritual. Yo había dicho en el mensaje anterior que íbamos a estar tocando esta parte de los síntomas espirituales de estar entrando en un tiempo tan distinto, que quizás nunca lo habíamos vivido, como estar tanto tiempo sin reunirnos, sin estar en un culto, sin poder visitarnos, sin poder tener confraternidades, que eso precisamente nos mantenía en un nivel espiritual muy lindo, muy bueno, donde compartíamos la palabra y disfrutábamos. Así que yo quisiera en esta hora pedirle al Señor que nos bendiga a través de este tiempo, y para aprovechar bien el tiempo quisiera decirle que no deje de orar en casa. Pídale al Señor, ore más que lo que oraba antes, porque vamos a necesitar más del Señor en este tiempo. Miren lo que dice la Biblia: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se desliza, que estará para siempre. Vamos a necesitar confiar en el Señor más que ayer, sin duda. Hay un texto que a mí me llama la atención y que increíblemente como en estos días se nos ha venido cumpliendo. En el libro de Hebreos capítulo 10, en uno de los versos, dice: el justo vivirá por la fe. Y hoy día más que nunca vamos a necesitar eso, cuando se están perdiendo los empleos, cuando se está perdiendo la fuente de ingresos familiar que podíamos tener. Vamos a necesitar más fe que nunca. Ahora sí se va a ver la gente con fe, se va a ver los que realmente confiamos en el Señor y los que no confiamos en el Señor. Por eso dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se desliza, que se mantiene. ¿Cómo nos mantenemos en esta cuarentena? ¿Cómo nos mantenemos sin culto, sin juntarnos, sin abrazarnos, sin confraternidades? En el capítulo anterior vimos acerca de algunos síntomas, algunas cosas, pero yo quisiera enfocar en esta hora precisamente en esto. El texto que tomamos inicialmente es el libro de Efesios capítulo 6. En uno de sus versos dice de esta manera la palabra del Señor, y quiero leerla porque allí se nos menciona que esta no es una guerra contra cosas, digamos, físicas, contra cosas que podamos ver. Dice la Biblia así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces, nuestra batalla es fuerte y tenemos que preocuparnos de la parte espiritual. Todos los días escuchamos consejos para nuestra parte física. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Cómo protegernos? Nuestras manos, nuestra boca, el contacto persona a persona. Pero nuestra parte espiritual, probablemente muy poco se nos habla de eso. Y nosotros los pastores, los hermanos y hermanas que estamos enviando mensajes a través de las redes sociales, precisamente nos estamos preocupando de esa parte, para que nuestra parte espiritual no falle. Hemos tomado precauciones, por ejemplo, comprar mercadería quizá. Hemos tomado precauciones de comprar mercadería en caso de que cierren algunos negocios, como ya está ocurriendo en lugares donde hay cuarentena. Ya estamos tomando esas precauciones y muchas otras precauciones. Pero en la parte espiritual probablemente estamos descuidando todas las cosas que hacíamos y que hoy día no estamos haciendo. Nos van a llevar a un decaimiento espiritual, y no quisiéramos terminar esta pandemia con la mitad de la iglesia, con una lista inmensa de gente que espiritualmente murió o se contagiaron, y ese contagio espiritual les llevó a alejarse de la iglesia, a alejarse de la obra de Dios. Eso no quisiéramos que nos pase. Entonces, los síntomas, ¿cómo podemos identificar que estamos siendo contagiados? No estoy hablando del COVID-19, estoy hablando del contagio peor, que es ese contagio que es el pecado, que nos puede venir
a traer problemas en este tiempo cuando no estamos congregados, cuando no estamos bajo la cobertura de la congregación, cuando no tenemos al pastor y al líder ahí cerca nuestro cada culto. Entonces podríamos contagiarnos de ese decaimiento espiritual, y los síntomas son algunos que yo le voy a mencionar. Usted podrá agregar lo que usted quizás más ve en usted mismo o en la gente que lo rodea. Primero, falta de apetito espiritual. Uno de los principales síntomas que mencionan a través de este virus que hoy día nos preocupa es que uno pierde el gusto. Usted deja de sentir el sabor a las cosas. Dicen que cuando está infectado del COVID-19. Y si esto lo traemos a la parte espiritual, la falta de apetito espiritual. David decía que para él la palabra de Dios, y lo dice en el Salmo 119, dice que para él la palabra de Dios era como una miel a su paladar. Así de importante, así de rica es para David la palabra de Dios. Y quizás la falta de apetito espiritual que muchos van a comenzar a evidenciar, muchos van a comenzar a tener esos síntomas. Por eso yo quisiera que usted, a la luz de este mensaje, pudiera realmente ver cuáles son sus síntomas, si tiene esos síntomas o no los tiene. Porque uno de los síntomas de estar contagiado del virus más peligroso, que es el pecado, que es el desmayo, el decaimiento, por no reunirnos, es precisamente perder la falta de, o perder el apetito espiritual. ¿Qué significa eso? Ya no tener entusiasmo en leer la Biblia. Y uno que a mí me ha llamado mucho la atención y sé que quizás le está ocurriendo a muchos, y es que los mensajes que nosotros grabamos, hay muchos cristianos, hermanos nuestros, gente de la misma fe que profesamos, que abren un mensaje, lo que estamos enviando, y no pasan 2-3 minutos y ya lo cambió, porque la falta de apetito espiritual le hace que le parezca más interesante una película, le parece más interesante quizás un chiste a través de la internet, o cualquier otra cosa que se esté subiendo que no tenga que ver con Dios, más interesante que un mensaje, que una alabanza, que una palabra de Dios. Entonces ese es un síntoma de que algo no está bien, de que usted se está contagiando, que se contagió de algo que quizás después de la cuarentena podría traerle muchos problemas más graves. La falta de apetito espiritual. El decaimiento. Si usted comienza a sentir decaimiento, si usted comienza a sentir con el paso de los días que ya le cuesta orar, que va a orar y se queda dormido, que va a leer la Biblia y ya no le encuentra sentido o comienza a bostezar mucho, eso es un síntoma de que usted está siendo contagiado. Entonces, ojo, esperamos en el Señor que este tiempo termine pronto, pero que no terminemos con la mitad de la iglesia, porque si no hacemos algo para que este contagio no nos alcance, vamos a terminar así. Y yo estoy diciendo que precisamente estos son síntomas, dificultad para orar. Usted quizás en la iglesia era muy bueno para orar, pero quizás en casa no lo está haciendo. O quizás está orando minutitos porque la ocupación, el ruido, los niños, la televisión no le permite. Entonces, busquemos la forma de que estos síntomas desaparezcan y podamos ocuparnos de este tiempo de abrazarnos de Dios más que nunca. Entonces son síntomas simples que usted puede detectar. Hágase el examen ahora mismo. ¿Le encuentra poco sentido a la palabra de Dios? ¿Está perdiendo el apetito espiritual? ¿Siente decaimiento cuando va a orar, cuando va a leer la Biblia, como que le da sueño? Son síntomas que no debemos permitir que esté. Yo estoy aconsejando a la iglesia en estos días, a través de mensajes, a través de WhatsApp, a la iglesia que ministramos, aconsejando a que refuercen la oración, que no dejen de orar, que no dejen de clamar, que es un buen momento para aprender alabanzas. Es un buen momento para aprender alabanza. Hay tiempo para escribirla, para escucharla, para cantarla. Es un buen momento porque tenemos el tiempo hoy día para hacerlo. También es un buen momento para reforzar la lectura de la palabra. Si usted no leía la Biblia, comienza a leerla.
Ocúpese en leer. Pablo le aconseja a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en escudriñar la Escritura. Ocupémonos en eso. Y también es un buen tiempo para volvernos a la meditación, a meditar en lo que vivimos, en lo que estamos haciendo, en la alabanza, en la predicación que podamos escuchar. No podemos, miren, esto es un punto muy esencial, y yo lo estoy aconsejando hacia la iglesia, y quizás para muchos les va a parecer como que no es importante, pero yo quiero decirles, no dejemos de sembrar, no dejemos de ofrendar, no dejemos de hacer. Es una práctica linda que aprendimos, es la ley de la siembra y la cosecha, y con algo muy práctico yo quisiera enseñarles esto, con algo muy práctico. ¿Qué marcó la adoración entre Caín y Abel? ¿Cuál fue la diferencia? Fíjese que fue la clase de ofrenda, fue la calidad de la ofrenda lo que marcó la adoración entre Caín y Abel. Y Dios se agradó más de Abel porque su ofrenda fue mejor. Entonces, no dejen de ofrendar. Junte la ofrenda, envíela de alguna manera a su tesorero, a su líder, hágale llegar. Hay pagos que seguir haciendo. Siga ofrendando, siga entregando lo que es del Señor. Y eso le va a mantener a usted en esta cuarentena, tratar de mantener ese training que teníamos, la oración, la alabanza, la comunión, la lectura de la palabra y ofrendar. No deje de ofrendar, es muy importante hacerlo. Y por último, en los pocos minutos que nos quedan, decir, ¿a quiénes es que más afecta este virus, el COVID-19? ¿A quién es el que más afecta? A la gente que tiene enfermedades de base. Entonces, ¿a quiénes más va a afectar el virus espiritual, del cual hemos querido mencionar? ¿A quiénes más va a afectar esto? ¿Quiénes son los que más se van a contagiar? Los que tienen precisamente enfermedades de base. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles podrían ser enfermedades de base espirituales que pudiéramos nosotros tener y que nos va a ser más fácil de contagiarnos con lo que está pasando? Porque hay mucha gente que ya venía con algunos problemas antes de este tiempo, que quizás ya estaba viniendo solo el domingo a la iglesia, quizás ya estaba viniendo 2 veces al mes, y hoy día que se quedó en casa, que va a estar 1 mes, 2 meses sin culto, probablemente no lo veamos durante los próximos 6 meses. Imagínense que eso va a causar muchos males y va a hacer que quizás familias enteras se alejen. Entonces, ¿cuáles serían enfermedades de base que pudieran hacernos más fácil de contagiar? Una, por ejemplo, la mentira. Si teníamos la mala costumbre de mentir, esa es una enfermedad de base que abre una puerta al contagio, le abre una puerta al enemigo para que nos contagie fácilmente. La mentira. La crítica. Hay muchos cristianos, ya vemos, me incluyo, muchos cristianos que vivimos criticándonos entre nosotros mismos. Y eso no nos hace bien, porque la crítica abre una puerta a que el enemigo entre. Porque la mayoría de las críticas no son constructivas, la mayoría de las críticas son destructivas. Y de ahí el enemigo entra. La falta de fe. Si ya veníamos con falta de fe, ya le mencioné Hebreos 10, donde dice que el justo en este tiempo vivirá por la fe. Vamos a necesitar más fe que nunca. Entonces, si usted ya no tenía fe, ya venía con falta de fe, usted es una persona fácil de contagiar. Refuerce su fe, refuerce la parte de la fe que le está faltando para no ser contagiado en este tiempo. Es difícil poder mencionar todas las cosas que quisiéramos en el corto tiempo que tenemos, pero en pocas palabras decir que hay enfermedades de base espiritual que nos hacen más fácil de contagiar. Muchas veces tenemos poca o ninguna práctica de santidad. Eso nos hace absolutamente susceptibles a ser contagiados, o sea, fácilmente de contagiarnos si no tenemos ninguna práctica de santidad. Es tiempo de practicar la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esta pandemia para muchos podría ser fatal. Yo espero que para usted y para mí no lo sea. Seamos fortalecidos en el Señor, pasemos este tiempo difícil confiando en el Señor. Tratemos de que estos síntomas, si comienzan a aparecer los síntomas y usted está viendo a su esposo, a su esposa que ya está teniendo esos síntomas, es tiempo que nos pongamos el antídoto. El antídoto se llama oración, se llama volvernos a la palabra de Dios, se llama ocuparnos en este tiempo de la lectura
de la oración y de la búsqueda. ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia? ¿Cuál será el resultado final? Eso va a depender de usted y de mí. Dios es grande y siempre está disponible a ayudar. Así que abracémonos al Señor. No permitamos que este tiempo sin culto, sin reunirnos, sin abrazarnos, sin vernos, nos traiga problemas. Aprovechemos este tiempo para hablar del Señor. Aproveche las redes sociales, envíe mensajes de fe, envíe mensajes de esperanza. Hable de Dios. Oye, hay mucha gente que está necesitando que usted le hable de Dios. Y este es un buen día. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.